días a todos. Gracias por acompañarnos en un día que voy a calificar de importante para todos los y las eldenses. Vamos a hablar de recuperación de nuestro patrimonio arqueológico, presentando una recuperación, una restauración de la suela romana de Esparto de Elo en el yacimiento del Monastil. Estamos hablando de una suela romana de Esparto que se encontró calcinada a finales de los años 70. La encontraron los miembros de la sección arqueológica del Centro Excursionista Eldense, a los que hay que agradecer siempre todo lo que han realizado en pro del patrimonio arqueológico de nuestra ciudad. 50 años ha estado siendo custodiada esta suela y ahora llega el momento de presentar esa recuperación, una recuperación que ha sido posible también gracias a las peticiones de auxilio sobre esta pieza arqueológica del director de nuestro Museo Arqueológico, Antonio Poveda, que nos acompaña esta mañana junto a la restauradora, junto a Eva, encargada de este trabajo tan complicado y ahora os contará por qué. Gracias también a la voluntad férrea de este equipo de gobierno por recuperar nuestro patrimonio y ponerlo en valor, y una línea clara de trabajo desde la Concejalía de Museos, de la que en estos momentos me hago cargo precisamente por poner en valor las señas de identidad de nuestra ciudad. Hablar de Elda en cualquier parte del mundo es hablar de calzado de señora de calidad, y por eso esta presentación en la ciudad cuna del calzado es más importante todavía si cabe. Tras los agradecimientos es el momento de pasar a las explicaciones de expertos, a las explicaciones científicas sobre todo el desarrollo de este proceso hasta que por fin hemos podido recuperar esta pieza, forma ya parte del patrimonio de todos los eldenses. Van a poder disfrutarla, quedará expuesta aquí en el hall del Museo Arqueológico de nuestra ciudad para que la puedan visitar a lo largo de los próximos meses. Quiero precisamente hablar de la importancia de esa industria textil del siglo XIX, de la predecesora a esa pujante industria del calzado, como os contará ahora el director del Museo del Calzado, pero todos esos detalles nos los ofrecerá el señor Poveda. Bueno, en principio vamos a hacer que hable primero la restauradora Eva Meñiot. Y cierras tú. Bueno, pues os cuento un poco. ¡Ay! Se cae el asunto este. Bueno, sí, estoy acostumbrada. Bueno, pues os cuento un poco. Bueno, es fácil imaginar que si una suela de Esparto sufre un incendio, el estado de conservación en el que queda es muy frágil. Y aquí sí quiero remarcar que la labor de la Unión Excursionista, ¿lo he dicho bien? Del Centro Excursionista, dentro de la época en la que se encontraban y el trabajo que hicieron es excepcional. Si ellos no hubiesen conservado la suela dentro de esta urna de vidrio, aunque es verdad que estaba pegada a la base con una cola muy industrial, que a lo mejor no es la que usaríamos en restauración, pero si ellos no hubiesen hecho eso, la suela no hubiese aguantado 50 años en los almacenes de ningún sitio. Entonces, lo primero es poner en valor la labor que hicieron con el patrimonio. El hecho de que estuviera pegada al cristal, a la urna, ha supuesto un problema añadido, pero bueno, analizando el adhesivo encontramos el disolvente apropiado y bueno, simplemente decir que es un trabajo que a lo mejor no se hace con materiales muy especiales, pero sí que se hace de una forma muy lenta, muy minuciosa, y que tanto separar la suela de la superficie a la que estaba pegada como volver a crearle una base que permita moverla de un sitio a otro sin que se deteriore ha sido la parte más delicada de todo el proceso. Ahora la suela podría cogerse con la mano porque no está pegada a la base, pero no porque se desmontaría. Quiero decir, está consolidada, pero las fibras han sido víctimas de un incendio, con lo cual
nunca más vamos a poder coger la suela así, siempre con una base que permita moverla de un lado a otro. Y lo demás es que es muy técnico y lo tenéis en la transcripción. Yo creo que para el público en general esto es lo más interesante que yo puedo contar. Gracias. ¿Sí? Vale, pues buenos días. Yo, efectivamente, como bien decía Rosa, nuestra concejala de museos, pues es un día importante, o sea, porque 50 años ha tardado, como se suele decir, en parir la criatura, el Museo Arqueológico Municipal. Es verdad que ha sido un trabajo complicado de poder llevarlo a cabo. No se veía siempre la posibilidad de acudir con un presupuesto y con una persona de confianza que pudiese, como técnica, realizar el trabajo. Y bueno, Eva Mendiola lleva ya los últimos años realizando trabajos para el Museo Arqueológico, se le vienen encargando. Recordaréis que hace poco presentamos aquí también unas vasijas, unas cerámicas ibéricas excepcionales, y bueno, sigue haciéndonos trabajos que conforme se vayan presentando va a ser una cosa increíble. Pero increíble no solo para él. Entonces, lo que hoy estamos presentando pues es una de las primeras muestras de la actividad, diríamos hoy, zapatera, es decir, de fabricación del calzado en época histórica, en un lugar, en una población, en un hábitat. Es decir, en las minas se suele encontrar mucho esparto. Pero esto que tenemos en concreto, que es la suela de una sandalia, y llamo la atención de que para los que se olvidan del griego y del latín, sandalia es un término latino. Hoy seguimos llamando a la sandalia igual que la llamaban en Roma los romanos, vamos, los que vinieron aquí y estuvieron en el monasterio. Pues bien, la solea, que es el término más culto, y la sandalia, que es el término latino más popular, se solía hacer con un tipo de suela que, si era muy grueso, era para la nobleza, para gente importante, emperadores, familia imperial. En cambio, esta que tenemos, que su grosor es muy pequeñito y es de esparto, nos habla de que es para algún habitante de la antigua población de Elo, como se llamaba el monasterio y este territorio, y es el nombre que ha dado lugar a Elda actual. Bien, es muy delgadita, es pequeña. Pensamos que casualidad, Elda es el mejor lugar para fabricar calzado de señora. Bueno, pues creemos que por las dimensiones de la pieza puede ser de una romana del monasterio. Una romana que habría calzado la sandalia más cómoda para la casa. Es decir, hay 4 o 5 tipos de calzado en la cultura romana. La más cómoda para estar en casa, y que está mal visto salir a la calle con esta prenda, era precisamente la sandalia. En cambio, contamos muchas cosas en esta interesante ficha divulgativa que podrá llevarse la gente que venga a verla. Se cuenta cómo criticaban a aquellos que salían con la sandalia de estas características, que podía ser suela de cuero o suela de esparto. La suela de esparto era la mejor para el verano, es decir, ya sabemos que puede ser de una chica o señora, calzado del verano, del monasterio. Y a lo que yo quería referirme del problema de llevar esto o a favor es que los romanos comían en el triclinium, es decir, donde hacían realmente la gran comida a la que se solía invitar gente, se hacía en el triclinium. Y para entrar al triclinium a comer
a los invitados y los propios dueños de la domus de esa casa se tenían que descalzar y calzar socialmente y por comodidad una sandalia, si era verano, de esparto susuela, como es nuestro caso. Por lo tanto, estamos hablando de una pieza que habla de una industria artesanal muy antigua, que se han encontrado muy pocas piezas de estas características. Fijaros que hemos tenido que acudir, como ejemplo, la fotografía de arriba, son de las que han aparecido en Herculano y en Pompeya, que están en el Museo Nacional de Nápoles. La suerte es que yo he estado algunos años que iba a excavar a Pompeya y me acercaba, y cuando vi aquello dije, madre mía, esto que tienen los pompeyanos estaba también en Elda, y por eso le hice la fotografía, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo cito para que veáis que esta pieza merece estar en un museo como otras que tenemos de gran importancia, o mejor dicho, el Museo Arqueológico Municipal de Elda tiene un contenido de un primer nivel para visualizarlo. De hecho, piezas como estas y otras que van saliendo en el Museo Arqueológico por su recuperación, merece muchísimo la pena, cuando se pueda, venir a visualizar las excepcionales piezas que he dicho desde la propia Consellería siempre. El Museo Arqueológico de Elda puede mejorar, si queréis, en cuestiones del continente, de las infraestructuras, pero que lo que tiene excepcional a nivel valenciano es un contenido de unas piezas, en muchos casos, única, como esta, porque no la hay. Y, por ir cerrando ya el tema, a ver, por mi parte, salvo que queráis hacer alguna pregunta, lo que sí está claro es que el material dio de comer a muchos eldenses, porque, como se cuenta aquí, y lo han dicho Cabanilles, Orozco, Alberto Navarro, cuando era el cronista de la ciudad, pues hasta finales del siglo XIX se sabe que había 10 molinos en Elda dedicados al esparto, que los atochales, que son las plantas que en todo el sureste abundaban, de hecho Cartagena, que era la capital, se llamaba Cartago Espartaria, es decir, Cartagena, la del esparto. Y el núcleo de la península ibérica donde estaba el esparto eran las provincias de Alicante, Murcia y sur de Albacete. Por lo tanto, ¿qué hicieron aquellos eldenses? Pues prácticamente desde el siglo XVIII y XIX, como mínimo, explotar una planta que era tan dura y tan importante que se exportaba por el Mediterráneo y a Europa. Elda sacaba al puerto de Alicante en el siglo XIX el esparto, balas, cantidad de rollos de esparto que iban desde el puerto de Alicante a Barcelona y Marsella, y desde ahí se distribuían. Es decir, que hasta esa industria de material para el calzado y para otras cosas, pues siempre Elda la estuvo echando hacia adelante. Y bueno, sabemos que hay datos del 1870 y poco con 500 mujeres trabajando en el esparto, y que hasta que llega la industrialización, con la cuestión ya del calzado que conocemos, el esparto era lo más importante que se trabajaba en Elda. Más prácticamente, daba más productividad que el resto de la agricultura, por así decirlo. Y encima el esparto es que nace solo, es una planta que no había que dedicarle mucho tiempo. Por lo tanto, se sabe que mujeres y niños en Elda sacaban una producción de esparto enorme. Bueno, pues todo eso nos lo permite recordarlo la recuperación de una pieza tan excepcional como es esta. Con lo cual, les ruego, en mi calidad de director del Museo Arqueológico de Elda, pues evidentemente invitamos a que todo aquel que pueda, hoy todavía con las medidas oportunas, pueda venir a visionar esta pieza excepcional, que es prácticamente un símbolo de la ciudad zapatera por excelencia, que es Elda. Luego, pues hombre, efectivamente, habrá que llevar al Museo del Calzado algunas de estas piezas para que las tengan allí como documentación, porque en realidad esta es una pieza original, la más antigua que podría exhibir en su caso
el Museo del Calzado. Por lo tanto, ¿qué queréis que os diga más? Que me siento muy contento porque, bueno, después de mucho tiempo, y no por casualidad, con la gestión, ya estando en la gestión, Rosa Vidal, se están incorporando al museo piezas que no se veían y que había que sensibilizarse de que, efectivamente, como se dice siempre, es que el patrimonio es caro y que no es caro en la gestión diaria y municipal. Pues yo creo que merecía la pena. Sí, a ver, el ayuntamiento, cuando se estaba planteando en 1982 hacer la Casa de Cultura, porque como sabéis, esto se originó como Casa de Cultura, y se inauguró la Casa de Cultura en el 23 de abril de 1983, ¿vale? El museo en septiembre de ese mismo año. ¿Por qué se inaugura este museo? Pues porque le dona el Centro Excursionista Eldense, firma un acuerdo con el alcalde de entonces, Roberto García Blanes, para que recepcione lo que tantos años había ido formando y organizando el Centro Excursionista Eldense con su jamás valorada, como se merece, sección de arqueología, y entonces firman ese acuerdo. En el 82 está la placa de ese acuerdo y en el 83 se convierte la antigua colección arqueológica del Centro Excursionista Eldense en el Museo Arqueológico Municipal de Elda. Creo que Rosa quería decir algo. Ah, sí, es verdad. Esto no sabéis el trabajo de prácticamente un año que se han tenido que hacer. Hay que decir que Elda, y además está bien el apunte que hace Rosa, porque, a ver, sabéis que hay un enterramiento infantil también importantísimo a nivel de España y de Europa, el enterramiento infantil de Bolón, donde hay esparto y lino. Es decir, que el Valle de Elda tiene una tradición milenaria. Desde el 1800 a.C. ya se trabajaba el esparto aquí, para que veamos que aquí esa cuestión era muy importante. En aquella época, cuando se estudió ese esparto, el MARC de Alicante envió a Miami a uno de los mejores laboratorios de carbono 14 del mundo para que se hiciese el análisis. Se lo planteamos a la concejala Rosa y le dijimos, a ver, esto tiene un coste, porque hay que extraer unas pequeñas muestras, mandarlas a Miami, a la empresa esta, nos hará unos análisis. Se han hecho, se les han pagado con su coste correspondiente, y lo importante es que ahora, por eso sabemos que es una sandalia romana, porque al hacerse el carbono 14, otros investigadores o arqueólogos habían dicho que era una suela de calzado ibérico o que podía ser incluso medieval. Ahora sabemos, gracias a ese análisis, que es de calzado fabricado y usado entre el siglo IV y V después de Cristo. Por lo tanto, plenamente romano, del Bajo Imperio romano. Eso es todo, como veis, una aportación que va más allá de la historia de Elda, los eldenses y el propio Monastil. Y de hecho hay especialistas españoles sobre el tema del esparto en época romana que llevan tiempo detrás de saber, bueno, confirmarnos qué es lo que hay ahí del Monastil. Bueno, pues en este momento el Museo Arqueológico hace una aportación importante para la historia de Elda y más allá de la historia.